Muy bien, ahora vamos a ver lo que es cómo podemos usar los arreglos dentro de las funciones. Para eso vamos a ver cómo podemos pasar un arreglo como parámetro a una función. Los arreglos pueden pasar como parámetros hacia las funciones y estos siempre pasan por referencia, lo que significa es que realmente no podemos copiar todos los elementos del arreglo hacia la función, sino más bien podemos pasar la dirección de donde se encuentra ese arreglo. Eso entonces implica que todos los arreglos siempre pasan por referencia y como ya lo vimos anteriormente dentro de las funciones, eso implica que yo puedo cambiar el valor de todos los elementos del arreglo dentro de una función. Dentro de cuando hacemos la declaración del prototipo de la función, que es cuando utilizamos los parámetros formales del arreglo, los parámetros formales de la función, eso implica que para poder hacer el paso de un arreglo, tengo que declararlo formalmente. Eso implica que debo decir de qué tipo es, cuál es el nombre que va a llevar el arreglo dentro de la función y los paréntesis cuadrados. No es necesario indicar cuántos elementos tiene, simplemente indicar los paréntesis cuadrados para especificar que lo que voy a pasar es un arreglo. Cuando ya hago la llamada a la función, que es cuando utilizo los parámetros actuales, ya no requiero ni especificar ni el tipo ni los paréntesis cuadrados, solamente requiero darle el nombre del arreglo para que entonces este pase a la función. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a hacer una función que me permita leer n números y me permita almacenarlos en un arreglo. Dado que todos los números los voy a leer y los voy a almacenar en un arreglo, entonces eso implica que no voy a tener nada que regresar nada. Por lo tanto, la función es tipo void para indicar que no voy a regresar ningún valor. Enseguida le voy a dar el nombre a la función, que en este caso le voy a llamar lectura. Y entre paréntesis van a ir los parámetros formales. Eso implica que voy a declarar de qué tipo es el arreglo. En este caso es un arreglo de tipo flotante. Entonces voy a poner float, el nombre que va a llevar ese arreglo dentro de la función y los paréntesis cuadrados que abren y cierran sin nada dentro. No es necesario especificar cuántos elementos voy a pasar. Si lo especifico, por ejemplo, si pongo 100, lo que implica es que esa función solamente va a servir para arreglos de tamaño 100. Si después eso decido cambiarlo por arreglos de tamaño 20 o por arreglos de tamaño 1000, entonces no va a funcionar esta función. Por eso es que no le especifico el tamaño, solamente le especifico que va a ser un arreglo de números flotantes. Enseguida voy a poner entonces n, que es la cantidad de datos que voy a leer y almacenar en ese arreglo. Para hacer el recorrido del arreglo, como ya habíamos visto anteriormente, lo que requiero hacer es un ciclo for. Un ciclo for que siempre inicia en 0, porque recuerden que el primer índice del arreglo en C++ siempre es 0. Y va a terminar hasta n-1, eso implica que voy a hacer hasta i menor que n, así garantizo que nunca llegue al n, siempre se queda en n-1. Y después el incremento, que sería i++. Voy a ir poniendo dentro de la pantalla, voy a ir imprimiendo A, D, 0, 1, 2, 3, para que así el usuario sepa cuál es el número que estoy leyendo. Y enseguida voy a hacer CIN A, D, I. Ahí entonces lo que implica es que ya estoy leyendo el número flotante y ya lo estoy almacenando en el arreglo en la posición I. Así, cuando I sea 0, entonces lo estaré almacenando en la primera posición. Cuando I es igual a 1, sería en la segunda posición y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver cómo puedo calcular el promedio de esta lista de números. Para eso voy a tener una función que se llama promedio, que como parámetro de salida me va a dar un número flotante, que va a ser el promedio de la lista de números, y voy a recibir como parámetro de entrada un arreglo de tipo flotante y un número entero que me dice cuántos elementos hay en esta lista. Recuerden, al hacer el parámetro formal, entonces significa que tengo que poner qué tipo, que es float, el nombre que va a llevar el arreglo dentro de la función y los paréntesis cuadrados sin nada dentro. Enseguida voy a hacer la declaración de una variable
de tipo flotante que me va a permitir ir calculando el promedio. Inicialmente le voy a poner a 0. Y nuevamente voy a ir, siempre que quiera recorrer mi arreglo, siempre voy a hacer un ciclo for que siempre va a iniciar en 0 y va a terminar en n-1. Por lo tanto, siempre inicia en i igual a 0 hasta i menor que n y más. Y voy a hacer p más igual a de i. Recuerden que esta es la forma contraída. Eso significa que lo que estoy haciendo es p es igual a p más a de i. Eso es lo que implica. Cuando termino de recorrer todo el arreglo, entonces lo que voy a tener ya ahí es la suma de todos los elementos en el arreglo dentro de P. Y entonces para calcular el promedio, pues lo único que requiero ya es solamente hacer la división por n. Nuevamente ahí tengo la forma contraída, que es P diagonal igual n, que es lo que significa es P es igual a P entre n. Una vez que termino de hacer esa división, entonces ya acabo de calcular mi promedio y voy a hacer return P para indicar entonces que ya terminé o ya hice mi promedio. Ahora, ¿cómo uso estas funciones? Bueno, como ya hemos visto, pues lo primero que tengo que hacer es poner mi prototipo antes del programa principal. Enseguida aquí estoy definiendo una constante tam igual a 10 para indicar de qué tamaño es mi arreglo. Y entonces voy a decir float arreglo de tam. Ahí ya estoy declarando mi arreglo de 10 números flotantes que se llama arreglo. Y enseguida lo que voy a decirle es al usuario qué es lo que hace este programa. Este programa calcula el promedio de un conjunto de números, proporciona los números y entonces ya hago la llamada a mi primer función, que es lectura. En lectura lo que va a hacer es leer los 10 números y los va a almacenar dentro del arreglo. Como es una función que no regresa nada, no hay nada que tenga que ponerle antes, solamente el nombre de la función y enseguida los paréntesis. Y dentro de los paréntesis, el primer parámetro es el arreglo. Que recuerden que en la llamada ya utilizo el parámetro actual, por eso es que ya no necesito especificar ni el tipo de dato ni los paréntesis cuadrados, solamente el nombre, que en este caso es arreglo. Y enseguida cuántos elementos quiero leer, y en este caso son 10, que es la constante tam. Después digo el promedio de estos números es. Recuerden que promedio sí regresa un valor y ese es un valor flotante que corresponde al promedio. Entonces aquí ya voy a hacer promedio, voy a hacer cout del promedio es y ahí hago la llamada a la función, nuevamente parámetros actuales que serán solamente el nombre del arreglo y el número de elementos que están dentro de la lista, que en este caso es 10. Y con eso ya terminé mi programa. Este programa ya me permite leer 10 números flotantes, almacenarlos en un arreglo y calcular su promedio a través de 2 funciones. En este caso ya no me tengo que estar preocupándome por cómo hacer todo el programa, sino solamente tengo que pensar por partes. Primero en mi función de lectura, cómo tengo que hacer la lectura y almacenamiento de los datos. Después en mi función de promedio, para que piense cómo puedo calcular el promedio de la lista de datos. Y después ya la puedo simplemente utilizar dentro de mi programa principal. Con esto, con el uso de funciones, lo que me hace más fácil es poder hacer todo el desarrollo modular, porque solamente necesito pensar en cómo hacer la lectura y luego cómo hacer el promedio. Y además también me permite que mi programa principal sea más fácil de leer, porque aquí es más fácil entender que lo que estoy haciendo es leer datos y aquí lo que estoy haciendo es calcular el promedio de sus datos. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora vamos a hacer una función de lectura que me permite leer n números enteros.
Entonces, este es básicamente lo mismo que ya habíamos visto. No es una función que no regresa nada, por lo tanto es de tipo void. Se llama lectura, o le pude haber puesto leer datos, por ejemplo. Aquí va mi parámetro formal. Como es formal, entonces lleva el tipo de dato, que es entero, el nombre del arreglo que va a llevar dentro de la función y los paréntesis cuadrados. En este caso, si no se pone nada dentro de los paréntesis cuadrados. Y después de ahí, mi cantidad de datos que voy a leer. En todos los casos, cuando recorro un arreglo, tengo que hacer un ciclo for, siempre iniciando en i igual a 0, hasta i menor que n, i más más, y entonces le voy reportando al usuario que me diga qué dato va a ir tomando, el dato 0, 1, 2 y así sucesivamente, y lo voy almacenando directamente en el arreglo. Vamos a ver ahora una función que me permite calcular el máximo y el mínimo de este conjunto de datos. Como ya vimos anteriormente, cuando quiero que una función me devuelva más de un valor, no es posible hacerlo a través de simplemente aquí poner entero, porque aquí nada más me devuelve un solo número y en este caso quiero 2. Por eso lo voy a hacer como paso por referencia para que pueda entonces sacar dos valores de esta función, que es el máximo y el mínimo. Mi función se llama maxmin y los parámetros que van a llevar aquí son mis parámetros formales. Nuevamente, en parámetro formal siempre pongo tipo de dato, nombre que va a llevar la variable dentro de mi función y los paréntesis cuadrados. Después, la cantidad de datos que voy a tomar, dónde voy a devolver el máximo y dónde voy a devolver el mínimo, que en este caso es paso por referencia, por lo tanto lleva el ampersand en los dos casos, es ampersand mayor y ampersand menor para decir que lo estoy haciendo paso por referencia. Y entonces ahora voy a especificar que tanto mayor como menor ambos son iguales al primer elemento del arreglo. Por lo tanto, ya no voy a iniciar en i igual a 0, sino en i igual a 1, porque ya estoy considerando que el primer elemento es el máximo y el mínimo a la vez. Y voy a llegar hasta i menor que n, i más más. Y entonces voy a ir comprobando, es menor que a de i, significa que ya que a de i ya es un número más grande del que yo consideré que era el máximo, por lo tanto lo voy a redefinir. Y después voy a verificar si es el menor mayor que a de i. Si eso sucediera, ya encontré un número que es más pequeño que menor, entonces lo voy a redefinir. Y al término de todo este proceso, dentro de mayor y menor voy a tener el máximo y el mínimo. Aquí no tengo un return como en el caso de promedio, porque recuerden que esta función es void, por lo tanto no puede tener return porque no regresa ningún valor. Los valores los está enviando a través de estas dos variables, que es mayor y menor. ¿Cómo los utilizo? Bueno, primero mi prototipo para que sepa el programa principal cómo debe llamar a estas funciones, y enseguida voy a declarar mi arreglo de 10 elementos, y aquí ya puse mi constante tam de 10 para decir que es un arreglo de 10 elementos. Después voy a declarar mis dos variables para máximo y mínimo, y entonces voy a decir: este programa calcula el máximo y el mínimo de un conjunto de números, y voy a hacer lectura de los datos. Si quiero ser más explícito, puedo poner leer-datos para que sí sea más fácil entender que ahí estoy leyendo mis datos. Aquí en los parámetros actuales ya solamente tengo que poner el nombre de mi arreglo. Ya no tengo que decir de qué tipo es ni poner los paréntesis cuadrados. Después el tamaño, que es 10, los números de datos que voy a leer. Y después may y men, que me están dando el mayor y el menor de la lista de números. Después de eso, ahora aquí ya tengo los dos valores. Ya que ya los tengo ahí, pero no los he reportado al usuario. Para reportarlos al usuario, ya dentro del programa principal, hago esto, que es cout, el máximo es el máximo, y cout, el mínimo es, y mando a imprimir el mínimo. Y con eso ya hice mi programa. Nuevamente, es más fácil leer este programa porque es más fácil entender que aquí estoy leyendo datos, aquí estoy encontrando el mínimo y el máximo, y enseguida estoy entonces ya
reportando ese mínimo y ese máximo. Bueno, ahora es su turno. Vamos a ver cómo pueden ustedes desarrollar funciones que utilicen arreglos. Quiero que hagan una función que genere una lista de números aleatorios en el intervalo de low a high. Eso entonces implica que esta función no va a regresar ningún valor. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le puse aquí lista. Enseguida van los parámetros formales, que es en este caso un arreglo de números enteros. N datos son los que se van a generar y aquí voy a poner que este es el intervalo va de low a high. Y entonces dentro de esta función lo que van a hacer es ir generando la lista. Recuerden que si voy a generar la lista necesito un for desde igual a 0 hasta i menor que n, i más más. Y dentro lo que voy a ir haciendo es generar la lista. Ya habíamos hecho un ejercicio previo de esto y para listas de números aleatorios necesito la librería cstdli que contiene la función rand. Y entonces voy a hacer rand módulo high menos low más 1 para entonces ponerlos en el intervalo de 0 hasta high menos low más 1. Y luego eso le voy a sumar low para que entonces ya lo deje en el intervalo de low a high. Y después de eso quiero que escriban un programa principal para probar su función, donde entonces en el programa principal le van a pedir al usuario que les indique cuántos números desean ingresar en la lista. Declaren el arreglo, un arreglo grande, por ejemplo, un entero arreglo de 100. Y entonces cuando el usuario les diga cuántos números desean en la lista, verifiquen que sea menor, que el número que les soliciten sea menor que el 100 y mayor que el 0. Y en ese caso, entonces enseguida van a pedir el intervalo, el low a high, y entonces van a llamar a la función y después de eso van a imprimir su lista de números generados. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Utilizando la función anterior, entonces van a volver a utilizar esa función para generar una lista en el intervalo solicitado por el usuario y quiero que le agreguen a eso una función que se llama negativo. En esa función nuevamente va a ser void porque no va a regresar nada, sino simplemente va a tomar toda la lista de números generados y lo que quiero es que impriman todos los números que son negativos. Para eso lo que van a hacer es un for desde igual a 0 hasta i menor que n y dentro de él van a tener un if a de i es menor que 0, entonces lo imprimen, en caso contrario no. De esa manera, por ejemplo, si yo pedí y dentro de su programa principal van a pedir los datos y van a imprimir solamente primero la lista original y después todos los números negativos nada más. Entonces van a imprimir la lista, digamos que pedía el intervalo de menos 50 a 50, esta sería la lista generada y después de eso van a imprimir los números negativos son y entonces solamente imprimirán los números negativos de la lista. Esta es una siguiente función que lo que van a hacer es agregarla nuevamente al ejercicio anterior y lo que van a hacer es ir introduciendo en esta función. Ahora lo que vamos a hacer es contar cuántos números positivos existen dentro de la lista. Entonces nuevamente van a recorrer el arreglo y van a ir contando cuántos números son mayores que 0. Para eso entonces implica nuevamente un ciclo for desde igual a 0 hasta i menor que n y en lo que van a ir haciendo es si a de i es mayor que 0, entonces mayor o igual que 0, entonces vamos a ir incrementando un contador y al final me van a regresar ese contador y dentro del programa principal van a pedir los datos, van a imprimir la lista completa y después van a decir el número de números positivos en la lista es y entonces imprimirán cuántos números positivos les devolvió esta función. Ahora vamos a hacer una función más para que me cuente cuántos números pares e impares existen. Entonces vamos a introducir nuevamente una función, nuevamente no regresa nada porque
necesito dos valores, que es cuántos números pares y cuántos números impares. Por lo tanto, vamos a hacer paso por referencia de dos variables enteras para que en una me guarde el número de números impares y en el otro el número de números pares. Y van a mandar como parámetro de entrada el arreglo de números generados a través de la función que ya hicieron en el primer ejercicio y después cuántos números son los que yo quiero generar, que ya se generaron en esa lista. Y entonces su programa principal tiene que pedirle los datos al usuario y al final me tiene que imprimir la lista de números generados y decirme cuántos de esos números son pares y cuántos son impares.